vez más positivo y como mencionamos antes de la pausa, ya tenemos invitado en estudio. También les recordamos, hoy es el Día Mundial de la Diabetes y queremos aprovechar esta oportunidad para crear conciencia sobre el impacto que tiene esta enfermedad para la salud, y para eso vamos a conversar con Alexis Zárate, quien es el encargado del programa cardiovascular, para que entremos un poquito en detalle sobre esta enfermedad y, por supuesto, métodos de prevención y tratamiento. Así que me voy a girar un poquito para recibir a mi invitado. ¿Cómo está, Alexis? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Francisca. Gracias por la invitación acá al Canal 30. No, gracias a ti por tu tiempo, por estar. Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada y se dan el espacio para venir. Pero Alexis, bueno, yo les comentaba, vamos a hablar sobre la diabetes en esta oportunidad. Hablemos un poquito, ¿qué es esta enfermedad para que la gente también vaya entendiéndolo y tomando conciencia respecto a eso? Bueno, en este día que marca el Día Mundial de la Diabetes, lo que queremos es una sensibilización de prevención de la diabetes o bien de las personas que ya padezcan esta enfermedad, que controlen un poquito mejor su patología. Y cuando hablamos de diabetes en general, hablamos del aumento de glicemia en sangre, ¿ya? Y la glicemia es que aumenta la glucosa. Y la glucosa es un tipo de azúcar, ya que está presente en muchos alimentos. Entonces, de por ahí viene que muchas veces nosotros los pacientes enseñamos que le aumentó el azúcar en la sangre. Y en realidad no es azúcar, es glucosa, que es un tipo de azúcar, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando ya se eleva sobre ciertos parámetros? Por ejemplo, una persona sana sobre 100, ya hay una alteración leve en su glicemia que puede ser prevenible. Ya cuando se eleva sobre 125 ya es crónico, ya no es muy difícil que retroceda a normalidades. Perdón que te interrumpa, ¿cuál es el normal entonces? Cuando hablamos de glicemia en ayuna, hablamos de 70 a 100. Eso Ya, es lo que ¿eso deberíamos cómo estar debería una tener? persona normal que tuvo su ayuno prácticamente de 10 horas, tomó un examen, debería tener 80, 90, 95. Eso es como lo 78, normal, eso. entonces. Perfecto. Ya sobre 100, hasta 125, uno puede hablar de una intolerancia a la glucosa, una glicemia ayuno alterada, que eso también en la jerga se conoce como prediabetes. Pero la prediabetes en general son alteraciones de la glicemia, no crónicas, pero una alteración que puede ser reversible. Ya, en ese caso puede ser reversible. Hay Exacto. otros que cuando son más crónicos, Exacto. ahí ya cuesta más o puede llegar a ser irreversible en ese sentido. Cuando supera sobre los 125 por 2 veces o se mantiene 200, 300 ya, ya, eso claro, desgraciadamente, Francisca, ya no es reversible, la enfermedad va a estar propia en nuestro cuerpo, pero sí es controlable, que eso es lo que nosotros tenemos que apuntar en el día a día. Claro, tienen que estar con un Exactamente. tratamiento constante. Exactamente. Perfecto. Bueno, también para la gente que nos está viendo ahora, que le causa un poquito de duda quizás, ¿cómo alguien puede quizás ver los primeros signos de decir como chuta, quizás soy diabético antes de ir al control? Porque obviamente uno siempre con el examen correspondiente va a definirlo, pero en caso de cuáles son los primeros síntomas en los que uno se tiene que fijar. Bueno, lo primero que tenemos que pensar, que ya la primera señal de alerta que nosotros tenemos que ver son nuestros estilos de vida, ¿ya? O sea, esta alteración de la glicemia se debe principalmente a poca actividad física, porque no olvidar que como es una clase de azúcar, la finalidad de este azúcar es aportar calorías, aportar energía al cuerpo. Y si no estoy en movimiento, desgraciadamente voy a metabolizar menos niveles de glucosa. Entonces, si nosotros realmente estamos con un estilo de vida muy sedentario, por trabajo, por estudio, o en fin, tantas cosas que pueden ser, ya una primera señal de alerta que sí puede ocasionar a futuro una alteración de mi glicemia, o sea, el sedentarismo. Lo segundo, el aumento de peso, ¿ya? Y ahí, desgraciadamente, en pandemia, en estos tiempos de vida que son más acelerados, el aumento de peso ha ido ganando mucha fama. Y el aumento de peso es una respuesta que compensa el cuerpo, o sea, esa glucosa en vez de quedar en sangre la transformo en tejido adiposo. Entonces ya otra señal de alerta sería si estoy subiendo muy rápido de peso. Y ya teniendo en cuenta eso, en nuestro cuerpo puede subir los niveles de glicemia y uno se puede tener síntomas. Y esos síntomas, ¿en qué uno podría referir? Lo primero, me va a dar mucha ansiedad. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque mi cuerpo, como demanda niveles de glicemia siempre altos, el azúcar está alto en sangre y tiende a bajar, entonces la enfermedad, ¿qué nos dice? Come más. Y de esa forma yo como enfermedad me protejo, sigo estando alto. El cuerpo también quiere defenderse y frente a eso nos da sed. O
O sea, nos dan ganas de tomar agua y no va a ser medio litro, 1 litro, 2 litros, que es lo normal. No, hay 4, 5 litros, 3 Ah, un litros. exceso Un considerable, exceso casi el considerable. doble o el triple entonces del consumo normal. Exactamente. ¿Ya? Y lo segundo es una poliuria, o sea, vamos a orinar muy frecuentemente. ¿Y por qué pasa esto? Porque si bien uno tiene niveles de glicemia, no sé, Francisca, de 300, que lo normal hablábamos que era menos de 100, supongamos 300, el cuerpo, ¿por qué da sed? Es lo mismo que yo tengo una taza de agua caliente en la noche y yo dejo una bolsa de té toda la noche. Eso al otro día, ¿cómo amanece? ¿Simple o cargado? Cargadísimo. Exacto, así amanece el azúcar en 300, demasiado cargado. Entonces el cuerpo dice, a ver, ojo, me tengo que defender. ¿Y qué pasa si esa taza de agua caliente, muy cargada, yo le echo 2 litros de agua? Se aclara. Claro. Entonces ahí el cuerpo intenta bajar ese nivel de glucosa, como diluyendo un poco, hidratando un poco más el cuerpo. O sea, es como un, perdón, es como un mecanismo que, De lo que defensa del claro, que el claro. cuerpo tiene de defensa. Y después de eso, ¿por dónde boto la orina? ¿Por dónde boto la orina? Ahí, Claro. pues cierto, y va botando la glicemia. Ya va botando ese exceso de azúcar a través de la orina. Obviamente los niveles de glicemia bajan y ahí da de nuevo el otro síntoma que hablamos, la ansiedad. ¿Por qué? Porque bajó la glicemia. Entonces la enfermedad se defiende Necesita, y claro, de que nuevo aumente nos la da glicemia. las ganas de consumir alimentos. Y de nuevo el cuerpo se sigue defendiendo y toma más agua y sigue orinando y vuelve a comer. Y ese es un ciclo que Es como no un se- ciclo, claro. Exactamente. ¿Ya? Bueno, en casos más severos, Francisca, hay pérdida de conocimiento, un coma diabético. En casos más severos de un mal control de esta enfermedad ya progresiva a través de muchos años, sabemos que afecta la función renal, la sensibilidad en la planta del pie. Cicatrización de la heridas. cicatrización de heridas, ¿me entiendes? Ya, no sé, pues, muchos usuarios que nosotros vemos que tienen que hacerse una cirugía y los cirujanos dicen, no, primero controlemos la diabetes y después nos sometemos a cirugía. O sea, por un tema de una enfermedad a veces se impide el tratamiento porque estos niveles de glicemia están demasiado altos. Es bastante complejo y hay muchas personas que no le tomamos el peso a esta enfermedad y en realidad si uno sabe, me gustaría que habláramos un poco del panorama acá en la comuna porque personas que a veces uno le pregunta, no, yo tengo diabetes o soy hipertensa, o sea, como Claro. las enfermedades así como Más pic. predominantes, Claro, claro. las predominantes. ¿Podemos hablar un poco cómo está el panorama en San Javier? La gente se controla, asiste en el fondo a esto, intenta revertir lo que es la diabetes en esta oportunidad. Sí, nosotros dentro del programa cardiovascular, la enfermedad de diabetes como enfermedad crónica establece muchos controles, exámenes por medio. Y bueno, y si nos vamos en el día a día, Francisca, yo creo que gran parte de las personas adhieren al tratamiento. Ya tenemos ciertos casos, ya como todas personas que son más resilientes a ciertos cambios, pero el problema no es la ingesta o no de medicamentos. Si nosotros como chilenos tenemos una ingesta de medicamentos muy alta en relación a otros países, entonces cuando los médicos de nuestro departamento de salud prescriben sus medicamentos, comúnmente nuestras personas adhieren al tratamiento. El tema es que a lo que no se adhiere, y eso es lo que cuesta mucho en toda enfermedad crónica, son las medidas no farmacológicas. Y que de ahí habla un poquito de la dieta, un poquito del ejercicio, un poquito del apoyo familiar, de los horarios de alimentos, y ahí comúnmente se falla. No tenemos muy arriesgado nuestro día a día la cultura ya de las medidas no farmacológicas, pero lo que habla de los controles, del retiro de sus medicamentos, sí, nuestra población en general está bastante comprometida en eso. ¿Ya? En cifras, pues, nosotros en cifras prácticamente tenemos una cantidad de diabéticos bastante considerable de la comuna y sí la compensación habla casi del 60% de pacientes que están compensados, que no es menor. ¿Ya? Y dentro de esa compensación habla que los exámenes que hablábamos anteriormente están en valores que no son dañinos para su enfermedad. ¿Ya? Si bien pues, hay distintas clases de diabetes, Francisca, diabetes más complicadas que ocupan insulina, diabetes que ocupan solo medicamentos, pero en ambos casos lo que uno quiere apuntar con los controles médicos, con los controles con enfermeras, con controles con nutricionistas, en casa de salud también con actividad física, es a que estas enfermedades el cuerpo las pueda controlar de forma más óptima.
Perfecto. Oye, bien complejo entonces y la cifra no deja de ser preocupante, así que Sí. ojo también con eso. Bueno, también otra de las dudas, porque sabemos que una de las principales causas de que uno padezca diabetes es el estilo de vida, que tú lo mencionaste, los malos hábitos que muchas personas tienen, ¿no? Alimentación, estilo de vida sedentario, pero por ejemplo, otra causa puede ser hereditaria también, que también es una duda que mucha gente tiene. Sí, es que de hecho, Francisca, todas las enfermedades crónicas tienen un componente hereditario. Perfecto. ¿Ya? O sea, no podríamos descartar de que no, lo mío no es genético. Sí, lo más probable es que generaciones anteriores hayamos heredado ese gen. Pero esto es como una pistola cargada. O sea, alguien tiene que gatillar esto. O sea, está dentro de mí esta enfermedad, pero lo que gatilla efectivamente es lo que usted manifiesta, que son los estilos de vida. Y ahí nos encontramos con qué panorama cuando nosotros hacemos los controles, pues nos encontramos con una alta horas de trabajo, donde muchas veces llegan a la casa y no han almorzado, no ha dado tiempo como de El llevar sus saltarse las colaciones. comidas también afecta. Efectivamente, entonces hay una mayor ingesta calórica que nosotros vemos que a la hora de 11. Entonces, y después de eso no hay gasto calórico, pues, o sea, yo me muevo durante el día, pero llego a consumir alimentos a la hora de 11 y después me voy a acostar. Entonces, toda esta ingesta calórica, todos estos azúcares que uno ingiere, porque eso, Francisco, es lo que tenemos que recordar quizá o aclarar. El cuerpo no produce azúcar. ¿Ya? O sea, cuando usted me dice, yo soy diabética, ¿yo produzco azúcar? No, el cuerpo no produce azúcar, porque si yo produjera azúcar no tendría para qué consumir alimentos. Claro. ¿Ya? O sea, yo la produzco. Entonces, en ese sentido, mi guachi, lo que uno hace es que uno obtiene estos azúcares a través de los propios alimentos. Entonces, esa ingesta alimentaria que nosotros vemos es siempre más a la hora de 11. Y claro, pues me acuesto y por eso el otro día amanezco con la glicemia alta. Y ahí también es un ciclo. Amanezco con la glicemia alta y el cuerpo dice, a ver, ojo, estoy con la glicemia alta y si tú comes, más me subo. ¿Y qué hace el cuerpo para protegerse? Inhibe la sensación de hambre. Ya, pues después parte el día, nos da un poquito de hambre a la hora del almuerzo y de nuevo uno se desquita a la hora de 11 porque claro, pues ahí la glicemia está más baja. Ahí ya la enfermedad está empezando, quiere ganar terreno otra vez, quiere pues, como ganar decís terreno, tú, no. el ciclo. Oye, qué impresionante también como el organismo es muy sabio en ese sentido, cuando van pasando cosas. O sea, tenemos la glicemia alta y ya, agüita, pero después ya bajamos los niveles y es como, oye, hay que ingerir nuevamente Exacto. azúcar. Y como decías tú, nosotros somos los que ingerimos el azúcar y generamos esto. En esta oportunidad, bueno, hablamos sobre algunos de los síntomas que la gente puede tener, pero por ejemplo, ¿qué pasa si las personas no se tratan la diabetes? Esta puede ir aumentando su nivel y qué consecuencias tiene para la salud esto después. Claro. Cuando partimos, por ejemplo, Francisca, hablábamos en delante de un examen ya de 130, 140 y hablábamos con exámenes de 300, Claro. ¿cierto? O sea, cuando nos enfrentamos con un examen de 300, desgraciadamente no es de un día para otro, ¿ya? O sea, hay que ser sincero. Pasaron mucho tiempo donde quizá yo tuve alguna manifestación y no hice caso omiso. ¿Qué es lo que pasa? Pues, como estos niveles de azúcar el cuerpo de frentón no los tolera bien, va alterando la visión, va alterando la sensibilidad, va alterando la función renal y eso involucra a futuro daño renal crónico, involucra amputaciones en extremidades inferiores muchas veces, pérdida de memoria y bueno, y lo que más nosotros vemos es el fondo de ojo, o sea, una mancha en nuestro ojito que hace que yo pierda campo visual. Y eso lo debe a, desgraciadamente, un mal control de esta enfermedad. Impresionante esto. Bueno, Alexis, también hablemos sobre la importancia de educar a la población en este sentido, porque esto no es una enfermedad que afecte solamente a adultos, esto puede afectar a más pequeños, por lo que decíamos, por los malos hábitos, porque muchas veces sabemos que el tiempo, aquí no es una crítica ni nada por el estilo, pero muchas veces los estilos, los tiempos no dan, entonces se manda una colación de base, por ejemplo, galletas, un pan con algo, un jugo, y todo eso es una ingesta calórica y de azúcar muy alta. Sí. Entonces, hablemos también sobre la importancia de educar desde la primera infancia en este sentido para prevenir esta enfermedad. Sí. Bueno, cuando hablamos de primera infancia, sí, también tenemos desgraciadamente niños ya hasta recién nacidos que nacen con diabetes. Y en estos casos sí podríamos decir que es genético. Hay una falla a nivel de páncreas, una falla a nivel hormonal que desgraciadamente ellos no controlan los niveles de glicemia. Entonces, sí, ellos ya no es por estilos de vida, ellos ya es más genético. Claro. ¿Ya?
Y cuando hablamos de estos estilos de vida, estas colaciones en la infancia, ahí marca muchas veces la diferencia, porque mandamos, que en algún momento yo he visto acá en el programa, viene mi colega David Catrián y muestra galletas con 4 sellos, alto en azúcar, alto en calorías, y desgraciadamente nuestros niños están sentados en el colegio con recreos de 20 minutos. Entonces, quemar en 20 minutos una cantidad de azúcar es tremendo, hace que sea muy difícil. Y poco a poco va alterando la hormona de la insulina, va alterando unos GLUT4 a nivel muscular, y va tendiendo después a prediabetes, que son glicemias ayuno alteradas, resistencia a la insulina y que tienen diabetes. Pero como le puedo decir, Francisca, pasan años de evolución de esto. Si no es genético, no es la etapa muy infante, es por descuido, desgraciadamente, de nuestro estilo de vida. Claro, eso, o sea, a veces hay que darse los tiempos de cocinar, de evitar. Por ejemplo, nosotros integramos el azúcar y la sal por gusto, pero en realidad nosotros deberíamos consumir las comidas tal y como vienen, por ejemplo, o saborizar hay sal que es de mejor calidad, etcétera. Hay productos, pero claro, por ejemplo, a los bebés no se les debería saborizar condimentar, perdón, los alimentos con este tipo de productos. Pero ¿sabes qué me llamó algo la atención cuando tú me dijiste? Hay bebés que nacen, eso ya es genético. En esos casos, por ejemplo, a los bebés hay que ponerlos en mano un tratamiento inmediatamente, o a medida que ya después, por ejemplo, de los 6 meses, cuando comiencen a ingerir alimentos, se comienza a tratar. ¿Cómo funciona el tratamiento en este caso? Bueno, cuando hablamos de una descompensación neonatal o un poco más grande, 3, 4 años, tenemos que tener en cuenta, Francisca, que como el cuerpo de ellos es tan vulnerable y hablamos de glicemias de 300, 400, ellos pueden perder la vida, ¿ya? Entonces, el tratamiento de salud y de ellos, muchos niños con glicemias levemente alteradas, ¿ya? ¿Cuál es el síntoma de ellos? Se desmayan. Ellos no toleran una hiperglicemia como si nosotros. O sea, un desmayo sí podría ser una alza de glicemia, como fiebre alterada, entre tantas cosas también podría ser una alza de glicemia, ¿ya? Entonces, y un alza de glicemia, como ellos, un cuerpo tan vulnerable, van a hacer de que no toleren mayormente alzas de glicemia. El tratamiento de ellos es un poco más invasivo, porque ellos tienen que ocupar insulina al tiro, ¿ya? Y hablamos de glicemia a que se eleva, no sé, con una mamadera, con su primera comida, pero si está sobre niveles normales, no existen los medicamentos orales para los niños. Claro. O sea, ellos pasan de tomar medicamentos, pastillas, como nosotros podríamos decir, ellos ocupan a dosis de insulina. Ya se controlan en el hospital, no en atención primaria. ¿Ya? Nosotros no controlamos bebés en nuestro departamento de salud ni niños, porque como es un cuerpo mucho más vulnerable, más sensible a estos cambios de glicemia, se controlan netamente en atención secundaria en hospitales, con especialistas con mayor expertise y con mayor conocimiento para tratar esta enfermedad de mejor forma. Y también tenemos niños que ellos han desarrollado esta diabetes a los 3, 4, 5 añitos y llegan acá después a nuestro consultorio de adultos con un manejo de su enfermedad muy alto. Ya ellos saben muy bien los síntomas, qué hacer en caso de que me baje mi glicemia, en caso de que me sube mi glicemia, cuánta insulina, o sea, claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos años de tratamiento. Y fueron inculcados de chiquitito a que ellos no podían hacer mayores descuidos. Sí, y por ejemplo, esta Alexis se puede descubrir antes del parto o después del parto. Se descubre, por ejemplo, el caso de que el bebé ya padezca esta enfermedad. No, la mayoría de las veces después del parto, Francisca. Después del parto. Sí, pues es difícil. De hecho, yo hasta ahora no he tenido la experiencia de que dentro del embarazo ¿existe algún examen exactamente que digan, no, su agüita va a ser diabética? No. Hay señales de alerta, por ejemplo, de una diabetes gestacional, ya que la mamá dentro de su embarazo sea diabética, que la guaguita, no sé, haya nacido más macrosómica, pesando más de 4 kilos. Todo eso son indicios. Que no tome lactancia materna, ¿me entiendes? Porque la lactancia materna inhibe la diabetes en edades posteriores, la obesidad. Ingesta de azúcar a muy temprana edad, que nosotros vemos muchas veces en los controles infantiles, que llegan las guaguitas comiendo estas galletas que son blanditas de champán. Entonces, que viene recubierta de azúcar más encima, entonces, con una capa de azúcar. Me ha tocado casos del control del 5.º mes, que la bobita como que se entretiene chupando eso, o a los 8 meses, en donde yo le enseño a los propios usuarios, le digo, el páncreas de nosotros, que es el órgano que controla los niveles de azúcar, es como de este porte, ¿ya? Pero el de su bebé será así una cosita.
¿necesitará azúcar ese órgano? Y la respuesta es no. Claro. Ellos sí necesitan el azúcar de una fruta, que ese azúcar viene con vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, otras cosas, y en niveles mucho más bajos que una galleta. En el fondo de azúcar que les aporta. Exactamente. ¿Ya? Entonces, por ahí viene un poco el contexto de una buena alimentación en etapas muy a temprana edad. Definitivamente. Alexis, bueno, pero lo más importante, porque ya hablamos en extenso, nos dio el tiempo para hablar en extenso de lo que era la diabetes en niños, en adultos, etcétera, pero para la gente también que está en su casa, ¿qué programas están disponibles para quienes quieran acceder a ellos, comenzar a acceder a un tratamiento también respecto a la diabetes? Claro. Bueno, cabe recalcar, Francisca, de que yo creo que, y sinceramente, yo creo que el mejor programa y todo es el autocuidado. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que en sí trabajar en el autocuidado del día a día, puesto de que lo que nosotros en el Cefam o lo que cualquier medio que usted pueda ir o a hospital, vamos a dar recomendaciones, o sea, es lo primero. Y también nos toca ver muchas veces que esas recomendaciones quedan a veces nada, otras veces un poquito, y ahí cuesta hacer esos cambios. Por eso el llamado ahora es trabajar netamente en el autocuidado del día a día, y ese autocuidado hace referencia a que si prevengo esta enfermedad es ganar salud. O sea, cuando yo sea adulto mayor o tenga mayor cantidad de años, mi bienestar voy a poder hacer todas mis cosas sin mayor complicaciones. Y probablemente tal, en nuestro departamento de salud, bueno, yo siempre le tiro flores a don David Catrián, donde él en su programa de promoción tiene mucha actividad deportiva, porque como le comentaba Francisca, si no hacemos deporte el azúcar es muy difícil metabolizarlo. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el 25 de octubre la regata familiar, que va a haber un link en nuestra página web, donde el llamado es a incorporarse a estas actividades de Casa Salud. Esa actividad. Exactamente, donde tenemos que mover nuestro cuerpo. Lo otro, las clases de verano, el acceso quizá a la piscina municipal, donde los niños quizás no van a estar como detrás de una pantalla todo el día y pueden hacer un poquito de deporte, los espacios de esparcimiento que tenemos en Casa Salud, los talleres de cocina que hacemos también con los niños recién nacidos. Entonces, todas esas son instancias donde podemos prevenir estas alzas de glicemia, donde potenciamos los estilos de vida saludables, donde podríamos hacer actividad física para prevenir esta enfermedad que poco a poco ha ganado más terreno. Definitivamente, excelente. Y por supuesto, para quienes también quieran acceder a la atención al Cefam, se puede inscribir, ¿cierto? Sí, pues, es que de hecho el diagnóstico de diabetes se puede realizar a través del EMPA, que es el examen preventivo de adulto mayor, donde ahí nosotros pesquisamos si efectivamente hay que tomar glicemia, controlar presión arterial, dar indicaciones en relación a su peso. Puede ser derivado también de hospital, si hospital llega un caso que no se ha diagnosticado previamente y llegó una hiperglicemia, el hospital también lo manda con interconsulta al Cefam. Ya, entonces hay múltiples opciones donde se puede diagnosticar en etapas previas. Ojalá, si ya tuviese esta enfermedad, ojalá se diagnosticara en 130, 140, no en 300, no en 500, porque el grado ya de severidad de la enfermedad es mucho mayor. ¡Ay, qué terrible! 500 ya, eso es Sí. mortal casi. Sí, pasa. Sí, definitivamente. Bueno, muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros el día de hoy, por hablar de esta enfermedad tan importante. Mucha gente a veces no le toma el peso, pero en realidad tiene varias consecuencias negativas Sí. en nuestro cuerpo y en nuestro organismo. Así que el llamado siempre es a la prevención. Espero volver a estar contigo en otra oportunidad para seguir hablando de este y otros temas que son bastante relevantes. Sí, muchas gracias, Francisca. Bueno, y a todos los televidentes, como le digo, que estos espacios son para aclarar un poquito estos temas y mayor conciencia, no más que eso. ¿Ya? Autocuidado, siempre Autocuidado, sobre autocuidado todo, sí. entonces. Y ojalá desde jóvenes, desde niños, porque si nosotros nos cuidamos ahora, nuestra vejez, vamos todos para allá, va a ser mucho mejor nuestra calidad de vida, va a ser mucho mejor. Así que Día Mundial de la Diabetes y vaya un chequeo completo de todo su sistema para que pueda estar 10 puntos ahí entonces. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Se reintegra Matías Cruzata, aquí en Más Positivo.